Hace unos meses estábamos en un viaje y estábamos en un aeropuerto en Brasil. ¿Hay algún brasileño aquí? Como David dijo que había de todos lados. ¿Quién es el...? ¿Sí? ¿No hay ningún brasileño? Bueno, estamos en Sao Paulo. Y estos últimos meses han sido, honestamente, de los más complejos de viajes y de cansancio y de todo. Había sido realmente... Estábamos fundidos. Y yo recuerdo estar en la sala esta que esperamos, tumbado, sobreviviendo 6 horas entre un vuelo y otro, para irnos 12 horas, creo que de Sao Paulo a Miami, a conocer a mi sobrinito, el hijo de Madai, que acababa de nacer, Harrison, que teníamos como unas 10 horas de escala, para volvernos a ir 8 9 horas más a Madrid. Era un desastre. Estábamos tirados en el sofá y Marcos, que venía, Marcos y Dan y los chicos de la banda, de repente Marcos se emocionó mucho y dijo, ¿ese de ahí es Ronnie Coleman? Me pregunta a mí. Y yo le tengo que preguntar, ¿qué es Ronnie Coleman? Y me dice, ¿no sabes quién es Ronnie Coleman? Digo, es una persona, vale, punto número 1. Digo, tío, nunca en mi vida he oído ese nombre. Y me dice, Ronnie Coleman es el fisioculturista más importante de la historia. Y yo digo, loco, pues yo acabo de ver pasar a un señor en silla de ruedas. Me dice, es él. Digo, qué interesante. Me dice, es que levantaba tanto peso que se ha quedado paralítico. Y digo, pues no me renta, o sea, prefiero que levante la mano alguien que ha visto paralítico a alguien por comer empanadas. Que me levante la mano el que ha visto a una persona con algún tipo de lesión por un pan de bono. El tipo no puede, entonces me empieza a contar con admiración que levantaba tanto peso que no puede andar. Y digo, amigo, no renta. No renta. Pero bueno, digo, vamos a pedirle una foto. Y me dijo, ok. No te la he mandado, ¿verdad? Estás nervioso porque no te la he mandado. Y se me ha olvidado, ¿verdad? Ahora que estoy pensando. Entonces fuimos a tomarnos la foto. Perdón que voy a hacer esto en vivo, porque se me ha pasado. ¿Sabes qué? Es que no tengo cobertura. ¿Tienes airdrop? Sí, perdón. Es que necesito que vean la foto, porque si no todo pierde... Qué curioso, porque yo he tenido cobertura todos los días hasta que lo he necesitado. Entonces estábamos ahí y nos acercamos a Ronnie Coleman. Es que quiero que veáis a Ronnie Coleman porque si no, no tiene gracia. ¿Alguien sabe quién es Ronnie Coleman, por cierto, para saber con quién hablo? Bien, la mayoría sois normales como yo. Y hay algunos, como Marcos. Nos acercamos al señor Coleman y Marcos le pide una foto y el tipo no le contesta. Entonces le dice, sorry, Mr. Coleman, can we take a picture? Y la respuesta de Ronnie Coleman fue esta. Entonces pensamos que no nos había oído. Entonces Marcos le levantó un poquito más la voz. Claro, un tipo tan fuerte, estaba paralítico, pues estaba fuerte. Le hablas bajito. Y entonces le dijo, sorry, can we take a picture? Y él. Entonces yo llegué a pensar, a lo mejor es que no es Ronnie Coleman. Entonces le digo, sorry, are you Mr. Coleman? En lo que él contesta. Entonces en ese momento me di cuenta que el tipo no le caíamos bien. Tampoco hay que... Entonces yo lo que hice fue, dije, Marcos, ponte ahí, tomamos la foto. Y si quiere que nos pille, nos vamos y que nos coja Ronnie Coleman. Tomamos la foto. Es uno de los momentos más incómodos que yo he vivido en mi vida. Cuando puedas la pones. Esta fue la foto que quedó. Y me encanta esta foto porque hay claramente 2 personas en esta foto. El que quería la foto y el que no quería la foto. No lo ven, me quito. A ver, por si acaso, Ronnie Coleman es el moreno. Porque claro, alguno no debe conocer a Marcos tampoco. Entonces, fue tan incómodo el momento que se nos acercó un
uno que estaba ahí y nos pregunta, ¿quién es? Y le digo yo, es Ronnie Coleman, sí, 8 veces campeón de Mister Olympia. Y me dice, ¿y eso qué es? Me hace sentir bien pensar que no soy la única persona que piensa así. Entonces le explicamos quién es Ronnie Coleman y el tipo se queda así, estaba comiéndose un sándwich y dice, porque le vio la cara de antipático, de amargo. Y dijo, ya lo dice el dicho, nunca conozcas a tus héroes. Y se va. Yo me quedé con eso en la cabeza, porque qué frase tan profunda. Es decir, hay un dicho que dice nunca conozcas a tus héroes, porque normalmente cuando algo te gusta de alguien, tiendes a idealizar todo la persona completamente. Tiendes a idealizar situaciones, idealizas los países, porque probablemente todos los que estáis aquí en Londres de otros países, que sois todos, eh, alguno no, pero vamos, pensabais de Inglaterra distinto a Inglaterra antes de vivir en Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiendes a crear imágenes de cosas. Entonces hay un dicho que dice, nunca conozcas a tus héroes para que no te des cuenta que quizás no son lo que en tu mente has creado. Pero si te fijas en la Biblia hace justamente todo lo contrario. Se encarga específicamente de que cada héroe de la fe que está relatado aquí tenga una descripción personal incómoda. Y yo soy de los que piensa que esto es por 2 motivos. El primero es para animarnos, porque es decir, es la gracia, ya la puedes quitar, tampoco, o sea, no es el vídeo bonito de ayer con Álvaro Puberto, no, esto es otra cosa. Con yo, sí, sí, no. Y la foto es live. Y si tú la puedes ver live, ves como que empeora, porque Marcos solamente hace así para la foto, sale. Es que yo soy un crack tomando fotos, pero claro, si te acercas mucho, andar no anda bien, pero de mano va bien. La Biblia nos enseña toda la foto intencionalmente para, uno, explicarnos la humanidad de la gente y animarte. Y yo creo que lo segundo es para que dejemos de idealizar ciertas situaciones de la fe. Muchas veces pensamos que van con música de fondo, pensamos que vivimos en una especie de culto andante, cuando son mucho más normales en el día a día. Ahora, pensando en esto, antes de llegar a la Pascua, veníamos hablando de, pues, un poco del camino a la Pascua, y empecé a analizar a las personas que conocieron al héroe, que fue Jesús, a los discípulos. Los discípulos tuvieron el privilegio de conocer a Jesús personalmente. Y conocer a Jesús personalmente tenía cosas muy buenas, pero despertaba sentimientos muy malos en personas. Despertaba sentimientos de decepción de que yo pensé que el Mesías, o el que decía que iba a ser el Mesías, tenía que ser de esta manera. Mucha gente no aceptaba que Jesús fuese el Mesías porque ellos querían un líder político. Ellos querían alguien que se pusiera enfrente de los romanos y que les gritase consignas políticas y que los liderara como ellos pensaban que tenían que ser liberados. Y Jesús de repente llega a decirles que si el romano les pide que le cargue una milla la maleta, se la lleven 2. Y dices, ¿este tío está loco? Este no es el Mesías. O por lo menos el que yo quiero. ¿Estáis conmigo aquí? Pero dentro de los discípulos pasó también lo mismo. Y el caso más evidente de decepción con el carácter de Jesús fue de Judas. Y quiero hablar rápido de Judas porque no quiero quedarme en Judas. Pero Judas tuvo una decepción con Jesús en su carácter. Se encontró con el Mesías que no quería. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si empiezas a leer, y no lo voy a hacer porque quiero ir rápido, dice que cuando a Jesús le tiran el perfume a los pies, Judas se queja y dice, ese perfume, si en vez de derramárselo en los pies a Jesús, lo hubiésemos vendido, podríamos haberle dado ese dinero a los pobres, y era mucho dinero. Y el que está escribiendo eso, que es Juan, dice, y esto lo decía porque él robaba de la bolsa. O sea, él llevaba el dinero de los discípulos. De repente hay un gasto muy fuerte en un desperdicio que es tirárselo a los pies a Jesús. Entonces él piensa, esto era muy caro y yo de ahí podía haber sacado bastante. Ahora, lo curioso de esto, o lo que a mí me llama la atención,
Es que todos conocemos la traición de Judas al final, pero mi opinión es que Judas ya estaba planificado. Porque ¿para qué robaba Judas de la bolsa? ¿Para gastárselo a escondidas? Probablemente Judas tenía un plan de escape previo a vender a Jesús. Lo que pasa es que en el precio de Judas, ¿estáis conmigo aquí todavía? Le faltaba. O sea, para Judas vender a Jesús necesitaba un precio y no había llegado. Esto es como cuando estás vendiendo un coche. Dice, yo lo vendo como mínimo en 20.000 libras y te dan 16, me faltan 4. Y esas 4 eran el perfume que habían tirado al suelo. Le pregunté a ChatGPT, que es ahora mismo mi mejor amigo, y pues es la persona con la que más hablo, y tu mejor amigo es con quien más habla. ¿Cuántos serían 300 denarios a poder adquisitivo actual para intentar entenderlo si tuviésemos que decir cuánto vale ese perfume hoy? Y ChatGPT dice que el cálculo es más o menos unos $24.000. Un perfume de $24.000. Mi mujer se queja porque me compro yo uno de 400. ¿Eh? ¿Has visto? Todo es perspectiva. Nah, es de menos. Pero bueno, no son de 24. Y luego, más adelante, Judas, cuando va al Sanedrín y pide 30 monedas de plata por Jesús, le pregunta a ChatGPT, ¿cuánto sería eso hoy en día? Dice, eso hoy en día son 350 euros. Dice, pero en poder adquisitivo equivalente de aquella época a hoy, está en una franja de entre $24.000 y $90.000. Con lo cual, Judas va a vender a Jesús lleno de rabia por el precio que él ya le había puesto a Jesús. Qué curioso que diga la misma cifra, 24.000, que era lo que para Judas, y todos pensamos, qué rata Judas, ¿no? ¿Sí o no lo has pensado? 24.000 para vender a Jesús, qué barato. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, que es un poquito más incómoda, no es a cuánto vendió Judas a Jesús, es a cuánto lo vendemos nosotros. Porque todos vendemos a Jesús. Porque todos los discípulos vendieron a Jesús, no solamente fue Judas. La Biblia dice que todos dejaron a Jesús. Judas lo dejó por interés. Y yo voy a este punto porque hay gente que está aquí sentada y gente que ya no está, que abandonó la fe premeditadamente. Necesitaban algo del Señor o de la iglesia y entonces estaban bien mientras buscaban eso. O su precio era algo que consiguieron, David. ¿Alguna vez te ha pasado que alguno venía con mucha necesidad y Dios le da un trabajo y empieza a desaparecer hasta que vuelve a perder el trabajo y empieza a servir de nuevo y empieza a acercar, conéctate, está aquí full y de repente le empieza a ir bien otra vez porque su precio es la estabilidad económica? Pero hay gente que le pasa al contrario. Hay gente que si Dios no le contesta lo que ellos quieren, es que ya llevo mucho tiempo orando por esto y la fe no es para mí. Porque mi precio era que Dios sea lo que conteste como yo quiera y cuando yo quiera. Y si no, ese es mi precio. Hay gente que su precio es una familia, gente que está sola. Y te habrá pasado, voy a mirar solo a David para no mirar a nadie. Gente que viene aquí, que está muy sola, que está pidiendo al Señor una familia, el Señor le da una familia y es que luego ya no tiene tiempo de servir, ya luego no tiene tiempo de estar, porque ya se le llenó el precio. O gente que estaba orando por una familia y no leyó la letra pequeña y de repente está quejándose, Señor, yo te pedí una familia y es que la familia va con problemas. Y entonces empiezas a quejarte. La pregunta es, ¿cuál es mi precio? No si vamos a vender a Jesús, porque todos vamos a vender a Jesús. ¿Cuál es? A lo mejor tu precio es que nunca tuviste la oportunidad de algo y de repente el día que la tienes, ese día vendiste a Jesús. Puede ser decepción o puede ser satisfacción. Puede ser lo que tú quieras. Pero hay un precio. Y los discípulos, todos vendieron a Jesús. Algunos vendieron a Jesús por seguridad. Cuando se puso la cosa fea, todos salieron corriendo. Cuando vieron a los soldados, dijeron, mira, yo sigo a Jesús hasta que saquen los puñales. Ahí ya me voy. Pedro no. Pedro dijo, sacar los puñales, a cortar orejas. El precio de Pedro fue para mí el más bajo. Él intentó hasta el final, pero no pudo, porque la Biblia nos enseña que todos vendemos a Jesús. ¿Estáis aquí conmigo? Ahora Jesús muere, es vendido por todos, es crucificado, es maltratado públicamente.
Y entonces empieza la vuelta. Porque claro, estamos todos de acuerdo que mientras yo estaba hablando, todos hemos pensado en momentos de nuestra vida en los que hemos vendido a Jesús. ¿Estáis conmigo o no? ¿Qué es vender a Jesús? Vender nuestros principios, nuestra fe. La pregunta no es si lo hemos hecho o no, la pregunta es si lo estás entendiendo o no. Entonces Jesús muere. Y vamos a empezar a leer la Biblia. ¿Habéis traído Biblia? Juan 20. Oye, ¿hasta qué hora es esto, por cierto? Hasta que acabe, sí, claro, ¿no? Pero mira, aquí tenéis una especie de, ahora que estoy pensando, Fabián es como nuestro Ronnie Coleman, ¿no? Está fuerte, pero no camina bien. ¿Eh? Pero escucha, tú sí puedes ir todavía, que se calme. No, este también. Este se ponía de pie. Lo que pasa es que dicen que le duele mucho de cargar tanto peso, le duelen las vértebras. Entonces, para relajar el peso, sienta. Pero qué desagradable. Pero bueno, no es el tema. Juan 20. Vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Aquí ya estamos en la resurrección. Y esto es importante entenderlo porque de una u otra manera, todos fuimos Judas, todos somos Judas. Y cuando Jesús resucita, a partir de aquí es lo que cambia el destino de las personas. El destino de un cristiano no es en qué momento, si va a vender o no a Jesús, sino qué va a pasar ahora, que lo hemos hecho. Entonces dice que el primer día de la semana, pero lo voy a leer entero, María Magdalena fue mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a ver a Simón Pedro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido y se bajó a mirar y vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Y llegó Pedro, Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Esto es un texto que los católicos lo toman y le adoran una manta, ¿no? Una sábana, por el lienzo este. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y los lienzos enrollados. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué hizo? ¿En qué creyó? ¿En qué creyó? ¿Creyó que era el primer día de la semana? ¿Creyó que estaba en una tumba? ¿Creyó que el Barça iba a ganar la Champions, pero no? ¿Qué creyó? Que Jesús había resucitado. ¿Estamos aquí? Y entonces se van y volvieron a los otros discípulos a decirles que Jesús había resucitado. Es decir, que Pedro y Juan, que es el otro discípulo, aunque él sigue llamándose a sí mismo el otro discípulo, pero es Juan, habían estado en la tumba y creían que Jesús había resucitado. ¿Estamos bien aquí? Saltamos a María porque si no se nos hace largo y nos vamos al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, o sea, porque pensaban que la suerte que había tenido Jesús les podía tocar a ellos. Ahí no dice, estaban todos unánimes en ruego y oración, como dice el corito, y desde el cielo. Ahí dice que estaban reunidos por miedo. Y dice, ¿dónde estoy? Cerrar las puertas por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Se regocijaron, o sea que estaban viendo ¿a quién? A Jesús.
Ellos eran conscientes de que la persona que estaba ahí con ellos era Jesús. ¿Estáis conmigo aquí todavía? Bien, seguimos. Vamos al 24. Entonces Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y ellos le dijeron al Señor, hemos visto, y él dijo, si yo no viere la señal de los clavos en sus manos y metiere mi dedo en el lugar, no creeré. O sea, les vino a decir, chavales, estáis tan asustados que se os está yendo la cabeza. O sea, si yo no veo a Jesús y le meto la mano en el hueco, porque claro, Tomás estaría pensando, yo vi cuando lo clavaron. O sea, a mí no me lo contaron, yo vi eso. Entonces, versículo 26, ¿cuántos días después? 8 días después. Estaban otra vez los discípulos dentro, pero con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús dijo, ¿querías meter la mano en la herida? Pues toma mano en la herida. Ahora, lo que está haciendo aquí Jesús es apareciéndose a sus discípulos que lo habían traicionado unos días antes, ¿sí? Pero es importante entender que ellos el primer día que vieron a Jesús o que vieron la obra de Jesús hecha, no terminaron de comprender lo que estaba pasando. Y tú dices, Quique, pero si estaban gozosos, pero acto seguido, si vas al versículo 21, Jesús se les aparece una tercera vez. ¿Pero sabes dónde? En el mar de Galilea. Lo que quiere decir que ellos se habían regresado a su casa. ¿Cuánto puedes tardar como mínimo de Jerusalén a Tiberíades? Caminando. 5 o 6 días, con lo cual puede haber pasado otra semana más. Y esto es muy interesante entenderlo porque nosotros vemos a Jesús resucitado en nuestra vida, pero no comprendemos todo el tiempo lo que está pasando. Podemos ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y aún así seguir sin terminar de entender la figura de Jesús en nosotros. Por eso se nos sigue apareciendo 8 días después y 8 días después. Y de repente llegamos aquí, que esta es una de mis historias favoritas. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, 21 estamos, capítulo 21. Junto al mar de Galilea de Tiberias, de esta manera. Estando juntos, ¿quién es el primero? Simón Pedro, que había ido a la tumba y había visto que no estaba. Que había estado en la casa cuando se le apareció 2 veces. Una de ellas a que le metiera la mano en el costado. Pedro estaba ahí, ¿eh? Con estos 2. ¿Quién es el segundo que estaba en la lista? El de la mano en el costado. Esto es importante entenderlo porque a veces piensas que la gente que toma decisiones en contra de su fe es gente random por allí. Esta gente se había ido de Jerusalén cuando se les dijo que no se fueran, teniendo incluso pruebas de la resurrección de Jesús. Son estos mismos. Y estaban juntos Pedro, Tomás, Natanael, Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón dijo, me voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos contigo. Y fueron a una barca y en toda la noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red de la cantidad de peces que había. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y cuando leo esta historia, creo que voy a leer hasta aquí nada más, de momento. Entiendo algo que es muy interesante para nosotros, para nuestro caminar. Cuando Jesús aparece de nuevo en el mar de Galilea,
y les dice que echen la red para ese lado. Hay dos cosas que están pasando aquí. La primera, que esa historia ya había pasado. La Biblia no está mal escrita. Es la misma historia con la que empieza la relación de Pedro con Jesús 3 años y pico antes. Pedro está haciendo su trabajo, se acerca un señor random por la calle, que era un mesías, no, perdón, un rabí, un maestro, y le dice, vamos a pescar. Y le dice, llevo toda la noche pescando y no he pescado nada. Dice, pero ahora sí vas a pescar. Y él saca tantos peces que se sorprende de quién es ese hombre. Y le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y entonces Jesús le dice, deja todo y sígueme. Y me imagino que en sus reuniones de amigos esta historia la han tenido que contar cientos de veces. ¿Te acuerdas cuando se nos llenó cuando llamaron a Pedro y se le llenó de peces? Y me imagino que lo contaban. 4 barcas para sacar los peces, y contándolo y contando. Entonces, cuando pasa toda la historia y llegas al final de este camino y Pedro regresa a su vida pasada, que era el mar, es muy importante entender que Jesús lo va a buscar de la misma manera. Por eso cuando le dice, tira la red a la derecha, perdón, yo te hago una pregunta, ¿tú crees que no la habían tirado a la derecha? O sea, ¿de verdad crees que unos pescadores profesionales son tan torpes de tirar solo al lado izquierdo? Va a estar toda la noche al lado izquierdo. Bueno, y la mujer diciéndole, Pedro, cariño, tira a la derecha. No, me llama aquí, a la izquierda, como cuando estás discutiendo por el GPS. Yo creo que es por allí. No, por aquí es. ¿Tú de verdad crees que Pedro en ningún momento de la noche fue tirando la red para diferentes sitios? Que Pedro decía, no, aquí, a mí me ha dicho el Señor que aquí me he sentido que aquí había peces. Con lo cual, ya habían tirado la red a ese lado y tampoco había salido nada. Pero cuando salen los peces, Juan no se da por aludido para él. ¿A quién va y le llama? Va a Pedro y le dice, Pedro, es el Señor. Como que todos sabían, cuando se repitió el milagro, que Jesús los había ido a buscar a todos, pero venía a hablar con uno, con el que venía 3 años contando la historia de cómo Jesús un día entró en su barca y se la llenó de peces. Y esto es importante entenderlo para momentos como este, porque a veces qué pereza todo el rato lo mismo, qué pereza otro carro tibú y que os tengan que insistir, y qué pereza otra vez otra reunión, otro domingo, y otro redil, y a ver, ¿quién va a ir al redil? Es que están muy caros los vuelos. Porque a veces nos sentimos como que estamos en un ciclo repetitivo incómodo. Cuando yo creo que muchas veces esos ciclos repetitivos son el Señor recordándote que es el mismo que te vino a buscar hace 3, 30, 20, 50 años. Y que usa las mismas formas, porque cuando Jesús habla con Pedro, después de haberlo Pedro traicionado y todo el rollo, termina la conversación diciendo lo mismo que le dijo el primer día. Sígueme. A mí me parece precioso. Me parece precioso porque a veces pensamos que cuando hemos hecho un camino en la fe y nos desanimamos y caemos y se nos va para atrás la ilusión, la pasión, por el motivo que sea, ¿eh? Hemos hablado al principio, cada uno vende su fe por lo que estaba en su corazón, no nos vamos a meter en esto. ¿Cómo se restaura eso? ¿Y por qué era importante que los discípulos fallaran antes de empezar el ministerio? Porque Jesús fue el que siempre me gusta recordar esto. Pedro no le falla a Jesús, porque Jesús fue el que le dijo, tú me vas a fallar, ¿vale? Ahora, no me quiero quedar aquí porque tampoco es esto de lo que quiero hablar. Para mí, Pedro tiene valor, un valor previo a este momento y un valor mucho más grande después. Porque si hablamos de cosas, es más valioso un mueble nuevo
o un mueble de 1950 restaurado? Si tú vas a una tienda, ¿cuál te cuesta más caro? ¿Por qué puedes, a los que nos gustan las guitarras, qué vale más? ¿Una guitarra Vix de 1960 o una de 2025? ¿Valen igual? La antigua. ¿Por qué valen más? ¿Por qué? ¿Por la calidad? Porque ya ha pasado la prueba del tiempo. Porque tú ya sabes cómo va a reaccionar esa madera. Porque ya sabes que esa madera ha sufrido y se puede restaurar. Un mueble vale más caro porque ya pasó la prueba del tiempo. Por eso a lo mejor la Biblia dice, gozaos en las pruebas. Porque en realidad te estás convirtiendo en un mueble caro. Si eres restaurado. La diferencia entre Pedro y Judas no fue la traición, fue dónde se fueron a restaurar. Uno se fue a restaurar donde le hicieron daño. Cuando Judas se da cuenta de que ha traicionado a Jesús y se arrepiente, porque dice que se arrepintió, ¿eh? Cuando Judas vio lo que le estaban haciendo a Jesús, dijo, no, 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 este no era el plan. En vez de correr a donde sus amigos, o en vez de correr a donde Jesús, fue al lugar donde había vendido a Jesús a decir, no debía haberlo vendido. Y ellos le dijeron, amigo, eso es tu problema. Sin embargo, Pedro se fue a restaurar con Jesús. Uno acabó destruido y el otro terminó siendo el propósito de la persona con la que Dios... ¿Sí estáis conmigo aquí? Ahora, había algo más, y es aquí donde sí quiero llegar. No es solamente entender que Dios me perdona y me restaura. No solamente es entenderlo aquí, es entenderlo aquí. Estaba en una iglesia, y esto lo conté en el Redil, y me gustó. O sea, nunca había estado es una iglesia muy famosa, no diré el nombre, solamente que cantamos muchas canciones de ellos y que antiguamente decían que daban una pinta a los nuevos cuando llegaban en Londres. Eh, no, sí, David. Me invitaron a predicar a Hillsong, a un congreso de jóvenes, y llegué, había 1000 jóvenes, 900 largos. Y, perdón, la reunión, o sea, el lugar de donde nos ponen los pastores y a los invitados estaba arriba y yo podía ver todo el auditorio. Y hubo un momento en el que todos los chicos estaban saltando y yo hice un vídeo, se lo mandé a otro amigo pastor que tengo y, cuando se lo mandé y hablando me dijo, ¿qué tal? Dije, la verdad me gustó ver a los chicos tan apasionados. Y me dijo algo así como que, nada, eso es como todo emociones, eso es como... Empezó como a hablar mal. Y yo tuve la sensación de que es lo que hacemos los que alguna vez fuimos delgados de los delgados. Es como que algún día fuimos delgados, entonces, claro, es que este tiene el metabolismo rápido. No, es que esos son solo emociones. Probablemente mi amigo lo que estaba hablando es que a lo mejor en algún momento él tenía esas emociones por el Señor y ya no las tiene, y en vez de decir cómo puedo recuperarlas, voy a decir que es más importante las decisiones. No estar emocionado no es tan importante. Cuando la realidad es que decisiones sin una emoción correcta, qué pereza. A mí de pequeño me disciplinaban por 2 cosas, por desobediencias o por malas actitudes. Si yo me iba a dormir, vete a dormir, Quique, y me iba a dormir con mala actitud, cobraba. Porque es importante cómo hago las cosas. Obviamente, en la fe vamos a tener momentos en los que vamos a tomar decisiones sin emociones. Pero qué feo estar en un lugar prácticamente obligado. Por eso era imposible que Pedro recuperase su ministerio si él no recuperaba el gozo. Y en esta iglesia el pastor empezó a hablar del Salmo 84 y lo empezó a leer, porque el lema de ese día era ese. Y yo quiero leerlo porque me encantó. Salmo 84. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Estáis vivos? ¿Estáis mejor que yo? Estáis seguro.
Esto me pasa por reírme de Ronnie Coleman. Dice, cuán amables, el Salmo, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún más ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué son los atrios? La puerta, ni siquiera era el templo. Lo de fuera. Está diciendo el salmista, deseo estar en la puerta. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El gorrión, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarás. Es un salmo bonito, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Y aquí dice una frase que hemos cantado, que nos encanta, que es muy bonita. Porque es mejor un día en tus atrios, o sea, es mejor un día en la puerta de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué salmo tan bonito? El salmista está diciendo, prefiero la puerta de la casa de Dios que todo lo que me puedan dar fuera de la casa de Dios. Y todos pensando, David era un genio de la poesía. Pero el detalle, cuando este pastor empieza a hablar, dice, por favor, volver al primer versículo de ese salmo. Entonces yo vuelvo. ¿Y qué pone? Y yo digo, cuán amables son tus moradas, ¿no? Toda la gente contestaba. Y te pregunto yo, en tu Biblia, ¿qué pone el principio del capítulo 84? En tu Biblia física, los que estáis mirando la pantalla no lo vais a pillar. No, porque pone algo antes. Hay una nota. No, no, no. Sí, y después, al músico principal. Salmo. Y entonces él dijo, es que este salmo no lo escribió David. Y cuando él dijo eso, yo dije, tío, ¿tienes razón? Este salmo no lo escribió David. Entonces me acuerdo yo estar repitiendo todo lo que él decía. Él decía que los hijos de Coré hayan escrito este salmo, lo cambia todo. Y yo pensando, es que lo cambia todo. Porque ¿quién eran los hijos de Coré? Aquí es donde viene la magia. Los hijos de Coré, pues alguno dirá, pues los hijos de Coré, ¿no? Vale, ¿y quién era Coré? Aquí es donde viene lo interesante. Coré fue creo que era uno de los cabecillas de la rebelión más grande que tuvo Moisés en contra. Hasta el punto que Coré fue uno de los que la tierra se abre y se lo traga. Una joya. O sea, Coré era un rebelde. Coré era una persona que llegó delante de Moisés, delante de la persona que Jehová había puesto para liderar el pueblo, y dijo, ¿tú por qué eres más que yo? Si a mí Dios también me habla. Entonces empezaron a decirle al pueblo, que cada uno siga a quien quiera. Aquí estamos nosotros, ahí está Moisés. Y a Dios le pareció tan hermosa la idea que se los tragó la tierra. El problema no es que se los tragara la tierra, que a mí me parecería hasta divertido si no soy yo uno de los que se traga la tierra.
Como que mira, yo estuve ahí. La división obviamente es un pecado gravísimo, pero ¿cómo queda la familia de este señor después de eso? Apestada, porque tú no eres cualquier persona, tú eres hijo del que se tragó, del que quería romper el campamento. Y Dios habló y dijo que razón tenía Moisés. ¿Y tu padre? Madre mía. O sea, ¿cómo vivían esos chicos? Con una vergüenza bastante grande. ¿Estáis conmigo? ¿Sabes que hace pocos días me empezaron a salir TikToks del hijo de Pablo Escobar? Y, y él reniega completamente de su padre. Él se ha cambiado el nombre, habla que su padre le dejó 9 millones de dólares y que una tía se los robó. Y yo decía, bueno, qué bien que el hijo de alguien que ha hecho tanto daño a tantas generaciones en Colombia y en el mundo haya sido capaz de romper con... Porque probablemente si lo hubiese querido recuperar años después, por lo menos algún tipo de negocio, algún amigo le hubiera quedado al padre, porque le dio mucho dinero a mucha gente. O sea, vivir con un apellido tan fuerte como el Escobar, pero yo te pregunto, ¿y vivir con el de Coré? Pero años después, David, cuando está recuperando las funciones del templo, restaura a la familia de Coré. Y aquellos que habían sido apestados y que eran señalados por el error de su padre, de repente vuelven a tener funciones en el templo. Son restaurados en su puesto los hijos de Coré. Entonces ellos que habían probado el valle de lágrimas y habían estado lejos de la casa de Jehová, escriben, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. Es mejor estar en la puerta, porque ellos eran los porteros del templo. Para ellos estar en la puerta del templo era un privilegio. Se restauraron. El pastor israelí habló de la vara de Aarón. La vara de Aarón fue la que reverdeció. ¿Qué es algo que reverdece? Algo que fue verde, se secó. Qué bonito que a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, se le marcaba, o su símbolo era la vara que reverdece. No la vara que nunca se secó, no la vara que nunca se equivocó, no la vara que nunca vendió a Jesús, sino la vara que estuvo, se secó y reverdeció. Pero para reverdecer nos tiene que pasar como a Pedro, no solamente es saberlo, es que se recupere el gozo de seguir al Señor, que se recupere la alegría de lo que hacemos, que se recupere la pasión. Porque si tú no tienes pasión por lo que haces y no te ilusiona seguir al Señor, servir al Señor, cantarle al Señor, es muy complejo. Es muy complejo caminar porque la verdad es que algo que no nos ilusiona es poco sostenible en el tiempo. Por eso David cuando falló, se humilló, su oración, una vez que fue perdonado, no fue otra vez decir, Señor, perdóname. ¿Cuál era la oración de David? Devuélveme el gozo. David no estaba pidiendo perdóname. David ya sabía que estaba perdonado. Pero David también sabía que es imposible seguir a Jesús sin pasión. Que es imposible ser rey de Israel sin pasión. Que sí, es que es imposible. Puedes aguantar un ratito. Con lo cual, algunos están en el punto de todavía volver a su fe,
pero hay otros que a lo mejor ya habéis vuelto y lo que necesitáis es recuperar el gozo de la salvación, la alegría, la ilusión, que reverdezca la vida, que reverdezcan las cosas. Porque yo no me gusta estar en lugares. Yo le decía a mi amigo, yo visito muchas iglesias y yo prefiero ver un montón de jóvenes saltando, aunque alguno esté haciendo el cabra, que probablemente eran varios, porque yo estoy seguro que en ese ambiente en algún momento el Señor los va a encontrar. Hay un lugar en el que todo el mundo está así. Pero es que los principios, sí, pero la Biblia dice que el Señor va ordenando nuestros pasos, pero si ni siquiera están ahí, ¿qué pasos van a ordenar? Y yo vuelvo al punto de, no todo es emociones, pero cuando hay emociones, todo va mejor, ¿sí o no? O no te pasa que ¿alguna vez te has cambiado de trabajo para hacer el mismo trabajo en otro sitio, pero lo hacías más alegre? Porque estás emocionado en ese trabajo. Con lo cual necesitamos pedirle al Señor que no solamente nos perdone, nos restaure, sino que devuelva el gozo de la salvación. Eso es lo que yo llamo que reverdezcamos. Que alguien que una vez estuvo florecido en el Señor y se secó, pueda volver a florecer. No sobrevivir. Porque parece como que floreciste, te secaste y las siguientes estaciones, bueno, volviste, mantente e intenta no secarte de nuevo. No, floreciste, te secaste y tienes que volver a florecer. Tienes que volver a alegrarte. Tienes que volver al punto en el que llega los hijos de Coré y dicen, porque los que están en la casa del Señor, aunque pasen por el valle de las lágrimas. ¿Lo leísteis conmigo? ¿Dónde está? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. No dice, atravesando el valle de lágrimas, dejan de llorar. Sí, dejas de llorar, pero lo cambias en alegría. Y si no estás en ese punto, quiero que sepas que tampoco eres un bicho raro, porque a Pedro le tomó 3 encuentros con Jesús recuperar la alegría. No pasa nada. Alguno debe estar pensando, entonces, ¿qué pasa conmigo? Pedro vio la tumba, no le sirvió. Vio a Jesús 2 veces, no le sirvieron. Pero cuando Jesús volvió a la barca de donde él venía y le hizo el mismo milagro, me encanta, todos miraron a Pedro y le dijeron, te llaman. Pero Pedro salta de la barca y va corriendo a Jesús, se emociona, recupera la alegría. ¿Por qué? Porque yo pienso, hombre, perdón, prisa no tenían. Como habéis visto el TikTok de ese, no, yo afán no tengo. ¿Por qué? Pues ya habían pasado como 3 o 4 semanas. Desde que se les apareció la primera vez, se iba la segunda vez. ¿Cuántas semanas habían pasado? Entonces no había tiempo de esperar que la barca, que a lo mejor estaba ¿qué? A 50, 100 metros de la orilla, volviera a la orilla y hablar con Jesús. Había tiempo. Pero cuando alguien está apasionado no hay tiempo. Pedro saltó de la barca. Y lo que yo le pido al Señor es que a lo mejor este Carroti, que te puede parecer igual a los demás, sea ese último encuentro en el que no es solamente que Dios te perdona, que sí, que Dios nos guarda, sí, sino que nuestra vida reverdece. El ejemplo que yo puse en el redil era obvio. Nunca habíamos tenido el redil así de verde. Más los que habéis ido al redil, vais al desierto, ¿sí o no? Y de repente
un día llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió. Decían, ya dejará de llover, y van 2 meses, no deja de llover. En España estamos con los chistes que dice que mi abuela el otro día para cenar me hizo unas fish and chips de todo lo que ha llovido en estos meses. Que parece Inglaterra ya. Yo sí creo que un día vuelve a llover. Que un día vuelve a llover en nuestra vida, como llovió hace años o como nunca ha llovido. La Biblia le llama la lluvia tardía. Con lo cual nosotros tenemos que aprender a tener la expectativa de que va a llover, de que se va a recuperar el gozo de la salvación, la expectativa de que voy a poder no ser igual que mi mejor versión que fui, incluso mejor que porque un mueble restaurado es más caro que un mueble nuevo. Entonces pensará, Señor, después de tantos años, ¿qué? Después de tantos años es cuando más valioso eres. Siempre y cuando el Señor te restaure, perdón. Si el Señor no te restaura, acabarás en una... No, en un second hand, no, en un de esto de romper, un desguace de maderas. La diferencia es la restauración. Así que oramos. ¿Os parece? Que el Señor devuelva la alegría. Mira, hablaste tú mencionaste las tinajas, ¿no? ¿Sí? Para mí lo de las tinajas, porque me tocó hablar hace un par de domingos y hablé de eso. ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo puedo yo reverdecer? Esa es la otra. Es como que, bueno, ahora, bueno, Señor, reverdéceme. Te tienes que sentar todos los días al césped, por lo menos media hora, para que el Señor te reverdece. No, hombre, no. La mejor manera de reverdecer es hacer las cosas que hacías cuando tu corazón estaba apasionado. Y mientras las hagas, habrá aceite en esa área. Déjame explicarlo así. Cuando me tocó hablar de las tinajas, que de repente empezamos a hablar todos de tinajas, parece que tenemos una tienda de tinajas. El profeta le dijo a la viuda, Eliseo, mientras tengas tinajas donde echar aceite y mientras eches aceite, habrá aceite. Cuando pares, se secará. Ahora, yo te pregunto, ¿qué áreas de tu fe están secas? Hay gente que puede tener seca su adoración. Viene un tiempo de adoración y le cuesta. Antes no me costaba, antes me conectaba con el Señor, cantaba, era como un clic. Y ahora, no sé, es que no está Eli, echo de menos a Eli. No, sí está haciendo otra cosa. Algunos dicen, no, las canciones, David, son las canciones que antes eran mejores. Y a lo mejor fue que un día dejaste de echar aceite en esa área y de repente se acabó el aceite en ese área. La oración pasa exactamente lo mismo. Antes puede que no te costara orar y de repente intentas orar, no puedes y haces el esfuerzo porque un día dejaste de echar aceite en esa área y se secó. Te pasa con las personas. ¿Nunca te has sentado al lado de un amigo con el que eras muy, muy amigo y estás sentado al lado de él y decir, es que ya no... Pero tampoco había un problema, ¿eh? O sea, no hemos discutido. Que hay gente con la que has discutido que a lo mejor la relación, pues, os perdonasteis, pero nunca se restauró. Pero ¿no te ha pasado con un amigo que no ha pasado nada, amiga, y estás sentado al lado de esa persona y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Nunca te has sentido así? Si antes hablábamos todos los días y luego a lo mejor empezasteis a hablar cada 2 días y luego cada 4 y luego una vez por semana y de repente un día ya no te hacía falta hablar con él. Y ahora cuando quieras hablar, yo le conté a la gente de Madrid que yo tenía un amigo que para mí era mi mejor amigo en aquel momento, que iba a la iglesia, era el que hacía el sonido.
y él me llevaba todos los días a casa de jóvenes y no había tanta gente, entonces y recuerdo que él un día tuvo una crisis de fe y me dijo: "Quique, necesito 2 semanas libres. Voy a tomarme 2 semanas con mi mujer, no vamos a venir, encárgate tú del sonido estas 2 semanas y ya nos vemos". Yo le dije: "Pues sí, claro". Solo pasaron hasta que nos volvimos a ver, ¿20 años? Por ahí, ¿no? Fácilmente. No, si fue hace un año antes de que naciera Mateo, y yo tenía 18 años cuando él se fue, un montón. Tipo nunca más volvió, nunca más llamó, dijo 2 semanas y como las del señor, vengo pronto. Con la mala suerte que la vida nos encuentra en Mercadona, con los carritos de Mercadona, Mercado y de repente nos cruzamos así los 2, hablamos, quedamos para cenar, estuvo muy bien, hablamos, pero fue bonito reencontrarnos, pues no te voy a mentir. Pero de repente él me dijo a las siguientes semanas: "¿Vamos a vernos otra vez?". Y yo pensaba: "La verdad no". O sea, me ha encantado verte. No se lo dije así, obviamente, ojalá él no nos vea por internet, lo dudo. Pero claro, 20 años sin echarle aceite a esa relación, yo tampoco tenía o sea, no tenía nada en su contra, lo entiendo, entiendo sus motivos, entiendo lo que le pasó, yo lo hubiera hecho de otra manera o no, quién sabe, uno a veces es muy rápido para juzgar en las decisiones, pero esa relación estaba seca y yo no tengo nada en contra de él, es más, si lo vuelvo a ver en Mercadona, saludo encantado de la vida, pero se acabó el aceite. 20 años son muchos, 18, los que sean. ¿Cómo puedes recuperar la alegría en las cosas echándole otra vez aceite a las cosas que sabes que le tienes que echar aceite? Echándole aceite a las amistades a las que sí le tienes que echar aceite. Porque yo también pensaba que hay amistades, también les dejé de echar aceite por otros motivos, a las que sí les quiero volver a echar aceite. Y no es fácil al principio empezar a echarle aceite a algo que se secó, pero mientras le sigas echando aceite, va a salir aceite. En las áreas en las que tú te sientas seco, empieza a caminar sabiendo que va a haber aceite y que el Señor va a proveer para que ese área reverdezca. Pero si te quedas quieto, tampoco va a pasar nada. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.